Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de TheMindfulRoom.com y calmamental.com. Un podcast destinado a ayudarte a reducir el ruido de tu mente, conectar con tu paz interior y a vivir sin estrés. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Hola y bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. En el episodio de hoy, en el que estrenamos nueva temporada en TheMindfulRoom.com o calmamental.com, lo que quiero es compartir contigo la historia de cómo reconquisté mi mente, de por qué me metí en todo esto del mindfulness, la meditación, el coaching transpersonal y un poco mi historia, qué es lo que me mueve por dentro, lo que me movió en su momento y por qué estoy tan sumamente convencida de que esto puede ayudarte y mucho. Te cuento mi historia por si empatiza con la tuya, por si estás viviendo o has vivido una situación similar y un poco para tender puentes de diálogo, para saber un poco qué es lo que te mueve a ti, qué es lo que necesitas y cómo puedo ayudarte, para que contactes conmigo si así lo deseas a través del correo hola@themindfulroom.com y estaré encantada de poder hablar sobre todos esos temas que te inquietan y que de alguna manera perturban tu paz interior. Lo primero que me sale contarte es que yo pues era muy gruñona y no te voy a mentir que a veces todavía soy una gruñona de esa gente de verlo todo mal y todo es un asco y qué rollo, tata. Lo que pasa es que ahora me doy cuenta, antes no, antes simplemente pues me quejaba y punto y no había más y además todo estaba mal, todo era mucha insatisfacción, todo, bueno, era terrible. Y de alguna manera yo creo que tanta queja venía de una insatisfacción profunda interior, de un montón de obligaciones autoimpuestas sobre esa especie de lista de cosas que hacer o cosas que ser en la vida que va surgiendo cuando te vas haciendo mayor o que te vas dando cuenta al hacerte mayor y que de alguna manera viene muy de fuera, ¿no? De lo que la sociedad espera de nosotros, pero sobre todo porque nosotros estamos muy desconectados de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y entonces es como que reaccionamos, ¿no? O sea, en un primer momento pues estamos en los raíles y vamos haciendo y vas siguiendo el camino preestablecido, haces tus estudios, con suerte pues accedes a la universidad, entonces trabajas, en pareja, te casas, los hijos ¿no? y te ves como metido en una rueda de que si te compras la casa, que si te compras el coche, que si... Es como una rueda de la que a veces cuesta mucho de salir, si es que quieres salir, si es que esa rueda te hace infeliz. Entonces, en mi caso, era como, tenía todo lo que se suponía que debía tener, o sea, estaba yo con mi pareja, tenía mi casa, tenía mi perro, tenía mi coche, los amigos, estaba en la universidad, o sea, era como todo muy el prototipo, ¿no? El prototipo de vida feliz, pero yo me sentía vacía, infeliz, insatisfecha, bueno, lo que te decía antes, era queja constante. Y entonces lo que hacía era tapar esa queja con muchos movimientos. Una cosa que hacía era que me mudaba mucho. Ahora vamos para aquí, ahora vamos para allá. Claro, mi pareja un poco, mi expareja vaya un poco detrás sufriendo eso. Pero porque en el fondo era como una incomodidad interior de no estar satisfecha en mi posición vital, ¿no? Entonces se reflejaba en irme moviendo de aquí a allá porque no tenía muy claro dónde quería estar, porque en todos sitios sentía que ese no era el espacio en el que yo quería estar, cuando realmente es que yo no estaba siendo quien quería ser. Así que, bueno, dicen que cuando no decides en tu vida, la vida decide por ti. Esta es una frase que me gusta mucho repetir porque es que bueno, para mí es así, es súper cierta. Y entonces sucedió que esa pareja que tenía en ese momento
con la que yo pues había idealizado toda esa estructura vital que venía también muy impuesta, ¿no? Por cómo deben ser las relaciones, cómo debe ser toda una vida, pues llegó a su fin. Y, y claro, se derrumbó todo, y ya no tanto por un tema del afecto, del perder a esa persona, que evidentemente pues también, sino que lo que pasa es como que toda la estructura mental, todo mi sistema de creencias, todo lo que yo entendía como bien, mal, esto sí, esto no, pues todo eso se derrumbó por completo y me encontré como con un terreno totalmente mm, ancho y extenso en el que reconstruir de nuevo, pero al mismo tiempo pues, totalmente aterrorizada, o sea, hecha un trapo. Y tomé una de las mejores decisiones de mi vida, que fue ir a una terapeuta transpersonal, que me ayudó muchísimo en este despertar, que me acompañó a ver las cosas de otra manera, a experimentar de otra manera y sobre todo, me ayudó a reconectar conmigo, a ver la realidad y la vida con unas gafas totalmente distintas. Empecé a meditar, empecé el arte de la observación consciente y se abrió un mundo entero delante de mí, o sea, ese campo que te decía empezó a cobrar sentido, porque bueno, no sé si lo sabes, pero transpersonal quiere decir ir más allá de la persona. Es descubrir una dimensión totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, es conectar con algo superior, que no estoy hablando de Dios ni nada, sino de ti mismo, de ti desde otra dimensión, integrando mente, integrando emociones, integrando cuerpo, integrando espiritualidad, entrando en contacto con la espiritualidad, que estamos aquí tan desconectados de nuestra espiritualidad. Y una de las primeras cosas que experimenté fue como una necesidad muy grande de poder compartir eso con el mundo, porque pensaba, ostras, esto es muy fuerte, se puede vivir de otra manera y no hace falta que suframos todos. El dolor es un estado de la vida, o sea, hay dolor, el dolor existe, pero el sufrimiento lo escoges, ¿no? Entonces, ese concepto tan sencillo de sufrir es un estado mental en el que nos encontramos y se puede vivir de otros modos y a través de la observación puedes dar un paso atrás y ver las cosas de otra manera. Pensé, ¡buah! Esto hay que sacarlo al mundo, la gente lo tiene que saber, ¿no? Yo pensándome que de alguna manera pues nadie lo sabía, ¿no? Porque como yo lo había descubierto, pues nadie lo sabía. Entonces lo que hice fue, pues me formé como terapeuta transpersonal, porque ese tipo de terapia, que es el que esa terapeuta aplicó conmigo, bueno, a mí ya te digo, me revolucionó completamente por dentro. Incluso personas de toda la vida que me conocían me empezaron a ver distinto, fue muy mágico. Y entonces me formé como terapeuta transpersonal en la Escuela de Desarrollo Transpersonal con José María Doria. Y bueno, y entonces, claro, el primer año pues trabajé muchísimo por dentro, el segundo año ya era como más hacia el exterior, pero empecé a vivir lo que, ¿cómo se llama esto? La predicadora del desierto, porque, bueno, te sale el ego espiritual, ¿no? Al principio de cuando empiezas a transitar, te sale el ego espiritual porque te crees un poquito un ser un pelín superior a los demás porque no se han dado cuenta de lo que tú sí te has dado cuenta y es como que te crees con el derecho de ir aleccionando a la gente. Me sentía muy distinta a las otras personas a las que me rodeaban, pero por otro lado tenía deseos, quería estar en pareja, quería ponerme al servicio de la vida, quería una serie de cosas que solo se pueden si eres una persona humana y no eres una especie de ser espiritual que va flotando por el aire. Entonces tampoco me veía yo siendo terapeuta. Y bueno, me vi con muchas subidas y bajadas de nuevo, me vi que no estaba tan estupenda como me pensaba, que había mucho trozo que trabajar y sentí que no era mi momento para ponerme al servicio de nadie porque pensaba, ostras, si yo estoy así, no puedo, o sea, es un acto de irresponsabilidad muy grande, pues acompañar a otra persona es si yo no estoy bien, ¿no? Era un poco la idea fue esta. Así que, circunstancias de la vida, el mindfulness llegó a mí, que evidentemente a través de la terapia transpersonal pues ya se hacía mucha mención y ya se introducían muchos conceptos clave, como puede ser la meditación o la observación consciente, y decidí investigar un poquito más allá de esto. Y me encontré ahí pues súper cómoda, sentí
que eso sí que resonaba mucho, mucho conmigo, con mi manera de ser, con lo que yo sentía que era la vida. Y aunque sí que es cierto que mucha gente habla del mindfulness como una técnica, para mí es una filosofía de vida, es un modo de estar en el mundo, es una manera de relacionarte con la realidad, con el mundo, con las personas, pero sobre todo contigo mismo y contigo misma. Y así como la terapia lo que hizo fue conectarme con una dimensión totalmente distinta, me reconectó con mi intuición, con mi voz interior, con todas esas emociones que durante mucho tiempo no había dejado salir, me conectó con esa realidad sutil que nos envuelve y que pues está presente en todas las cosas, en todas las situaciones, un poco como con el fluir universal, ¿no? De alguna manera, y me ayudó mucho a entender el contenido de mi mente, todo lo que los pensamientos. Empecé a investigar sobre pues, mis patrones de conducta, las raíces familiares, todas las cosas, las creencias, las cosas que siempre pues, había creído. Y bueno, fue un descubrir. En cambio, el mindfulness lo que me dio fue mucha presencia y me permitió dar un paso atrás en todo ese barullo mental en el que yo estaba metida, porque bueno, al final la tendencia es la tendencia, ¿no? Y si tienes tendencia a ser una persona mental, de estructurar mucho o ser muy racional, cuando se te tira todo por debajo, o sea, todo por el suelo, sí que ves otras realidades, pero del mismo modo la tendencia es volver a estructurar, ¿no? Para tener un poco de estar un poco centrado. Y entonces lo que me permitió el mindfulness, que para mí eso es tan importante, es dar un paso atrás y observar. Y eso, que parece una tontería, para mí es sinónimo absoluto de libertad. Porque vivimos en piloto automático, vivimos totalmente condicionados, pero vivimos condicionados porque vivimos muy en la mente. Cuando vives en el observador consciente, cuando das un paso atrás dentro de ti misma y te das cuenta de lo que estás viendo, de lo que estás sintiendo, de lo que estás pensando, pues tienes un margen, que este margen se agranda o sea, se hace más grande o se hace más pequeño en función de cuánto medites y de cuánto practiques tú la conciencia activa, la observación activa. Pues este margen es lo que te permite decidir si quieres o no quieres reaccionar. O sea, es o accionas o reaccionas. Y el mindfulness es lo que te da, es ese espacio de decisión y por tanto es una libertad de decidir, ¿vale? Y bueno, tras mucho tiempo, pues tras un tiempo estando así, pues me formé como consultora mindfulness, me enamoré completamente de esto. Seguía investigando en mí misma, seguía pensando en cómo pues entenderme y más que entenderme es lo que te decía antes, es más un tema de estar conmigo, estar a gusto, descubrirme desde otra dimensión y cuando esto sucedió pues decidí que quería complementarlo con una formación que fuera mucho más tierra y esa tierra me la dio el coaching y me formé como coach. Y el coaching me gusta mucho a nivel de esto, ¿no? A nivel de concretizar el barullo mental, ir a la acción y pisar tierra y ver los resultados que hay óptimos en cada momento. Así que para mí estas tres dinámicas, la transpersonalidad que te da eh, esta visión de la vida que es mucho más mm, digamos, mucho más holística, en la que integras mente, emociones, cuerpo y espíritu, ¿no? Cuando lo integras todo y te das cuenta de que todo es mucho más fácil, todo es mucho más llevadero, tranquilidad, ¿sí? Se puede vivir desde otro punto de vista, mucho más conectado a tu ser interior, enraizado a la intuición, a lo que de alguna manera pues vienes a entregar al mundo. Luego está la práctica del mindfulness, como te digo, que lo que te da es una presencia brutal, una observación, una manera de ir por el mundo mucho más consciente, mucho más feliz. Bueno, con mucha serenidad. Yo creo que la palabra clave es serenidad. Y luego está el coaching, que lo que te da es foco, te da acción, ¿no?
tierra, resultados. Y entonces ya me sentí totalmente preparada para poder entregarlo al mundo, para poder lanzar todo eso que creo que es muy interesante para poder desarrollarte de una manera plena, consciente. Y por eso empecé The Mindful Room, que es mi proyecto personal y al que estoy totalmente volcada y dedicada. Y hay subidas y bajadas, las sigue habiendo, siempre con aprendizaje de fondo, siempre con mucha presencia de fondo, siempre entendiendo que las emociones nos hablan de nosotros, aunque las veamos proyectadas en los demás. Y lo que quiero transmitir con este post un poco es, tienes las herramientas, están ahí. Y si estás escuchando esto es porque de alguna manera estás buscando estas herramientas. Hay muchas, miles, cada uno te dirá su experiencia, porque al final yo lo que me he dado cuenta es que todos vendemos, o sea, los que nos dedicamos a esto vendemos lo que nos ha ido bien a nosotros, porque lo hemos probado en nuestra propia piel. Y yo te animo a que tú pruebes en tu piel y que pruebes todo aquello que necesites. Yo pasé por una etapa en la que me metí con millones de cosas, estuve con constelaciones familiares, con la reconexión, el Reiki, bueno, qué sé, miles de historias que algunas me han ido mejor, algunas me han ido peor. O sea, es que depende mucho de la persona y de lo que te haga a ti vibrar y de en qué estás. Hay gente que entra, por ejemplo, con el tema del tantra. Hay muchas cosas, hay muchísimas cosas y todas ellas son válidas, pero tiene que resonar contigo. Así que, un poco, la moraleja del post es, yo te animo a que pruebes, que investigues. A mí, en mi vida, en mi caso, mindfulness, transpersonal y coaching ha sido lo que ha revolucionado más mi vida y me ha llevado a un estado evolutivo en el que me siento a gusto, en el que ya no estoy peleándome y estoy en queja. A veces sí, me quejo, no te voy a decir que no, pero lo corrijo. Yo creo que esa es la gran evolución, que es puedo decidir, o me quejo o no me quejo. A veces me quejo conscientemente porque pienso, ostras, pues tengo mi derecho a quejarme y me quejo. Y no pasa nada. O sea, a veces es necesario poner límites y quejarse. Pues bueno, pero lo haces desde la decisión consciente. Así que nada, lo dicho, te animo a que experimentes, a que pruebes por ti misma qué es lo que te funciona y lo que no. Y en este podcast semanal vas a ir encontrando pues algunas de las respuestas más comunes que hay alrededor del coaching, la meditación, el mindfulness y aspectos de desarrollo personal que creo que pueden serte muy interesantes y que a lo mejor por ti misma te ayudan a conectar con esas respuestas que están en tu interior y que pues se mueren por salir. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres seguir indagando en una vida más consciente, pásate por mi web y descárgate los recursos gratuitos que he preparado para ti o accede a los últimos posts publicados. Lo encontrarás todo en themindfulroom.com o calmamental.com. Hasta la semana que viene.